Vamos a comenzar. Agradecemos nuevamente al grupo Tianguisli por abrirnos las puertas y facilitarnos el espacio, el tiempo, su disposición para poder llevar a cabo este seminario. También aprovecho para dar la bienvenida al otro ponente, al doctor Luis, que vienen desde Santiago de Anaya. Agradecemos también su tiempo para poderse desplazar hasta aquí al municipio de Tepeji. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta plática que he preparado para ustedes, espero que sí se logre apreciar bien la presentación. Si no, pues vamos a tratar de darle aquí una pequeña configuración, de manera que sí se logre apreciar el texto por lo mínimo. Pero bueno, vamos a ir empezando. Bien, pues el mezquite realmente es una especie, son grupos de especies que tienen una amplia distribución en las zonas semiáridas, en las zonas áridas y semiáridas del país. Hay muchos estudios. Hablar de mezquite es casi hablar de una cátedra, o sea, contemplar una serie de investigaciones, de trabajos de campo. Es realmente una especies que tienen demasiados usos, demasiados servicios, y pues desafortunadamente no se le ha dado ese equilibrio, no hemos tenido ese compromiso como sociedad, también como instituciones gubernamentales, para lograr el equilibrio sostenible de la especie. Vamos a ir hablando de manera general, vamos a ir dando un panorama de la distribución, de sus usos, del aprovechamiento que se tiene ya muy bien desarrollado en la zona norte del país, y que aquí en la zona centro, al menos en el estado de Hidalgo, hace falta seguir impulsando su repoblación y también su aprovechamiento. Mixquit en náhuatl es el término náhuatl con el que se conoce al mezquite. De ahí que se derivan algunas poblaciones con este término, Mixquiahual, por ejemplo. Entonces, realmente tiene una importancia histórica, tiene muchísima relevancia el grupo de especies de mezquite. Y cómo es que también a partir de esa importancia sabemos mucho de la importancia, pero por desconocimiento del marco legal para poderlos aprovechar, no hemos hecho realmente ese aprovechamiento sostenible de las especies. Bien, pues lo que yo preparé, espero que se logre apreciar. Bueno, vamos a hablar sobre las generalidades del grupo Prosopis, su origen, distribución en México, tipo de ecosistemas en los que se asocian, la taxonomía, morfología, para ir familiarizándonos con el grupo de especies, un poco sobre su fenología, usos que se le ha dado, la importancia como maderable, no maderable, y la gama de servicios ecológicos que se pueden obtener de este grupo de especies. El marco legal para su aprovechamiento, de manera muy general, se les va a comentar. En caso de que alguna superficie sea idónea para aprovechamiento maderable y no maderable, bueno, pues tenemos que tener una ruta crítica de trabajo, seguir la normatividad vigente, los términos, los lineamientos que estipula la ley, en este caso la Semarnat, como institución encargada de facilitar las autorizaciones para su aprovechamiento. Y nada más, a grandes rasgos, en qué consisten esos programas de manejo forestal. Es lo que creo yo que puedo exponerles a ustedes de manera general. Y pues el doctor Luis va a hablar un poco más ya sobre el aprovechamiento no maderable,
algunos de los productos derivados del mezquite para que ustedes complementen la información. Bien, pues se habla del origen de, bueno, es algo muy similar a lo que les explicaba con nopal. De hecho, todas las especies tienen un ancestro común. Sabemos que puede haber un centro de origen y centros de diversidad. En México y en Norteamérica principalmente, incluso en el continente americano, es realmente los centros de distribución de diversidad de las especies de Prosopis. El ancestro común se registra en la zona de África tropical, donde está la especie menos evolucionada, que es Prosopis africana. Se dice que fitogeográficamente, cuando estas especies o este ancestro se empezó a dar la distribución, la dispersión de las demás especies, idóneamente el continente americano es realmente el lugar, los lugares por su condición geográfica, el relieve, el suelo, el clima y todo ese conjunto de factores son favorables para su desarrollo. En Norteamérica abundan ciertos grupos de especies y en Sudamérica algunos otros. Y vamos a ir hablando un poco de lo que aquí en México está distribuido. Hablando del género, aquí no creo que se aprecie muy bien, creo que no se va, al menos creo que por allá no se ve, ¿verdad? Las tonalidades de los registros de presencia. Bien, pues son 44, se habla de 44 especies en el mundo y se dice que en México, solo en México, encontramos o se tiene registro de 11 de ellas. Sin embargo, para los taxónomos, para los botánicos, para quienes se dedican a esa parte de clasificación, pues existen ya complejos de especie. O sea, hablar de complejos de especie ya nos está indicando una gran variabilidad genética del género Prosopis. Aquí con esta información de la CONAVE, del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, pues tenemos a estos cinco especies donde se agrupan la mayoría de los biotipos, variedades o especies. Prosopis levigata es la especie que tiene mayor distribución en México. Está ubicado en esta zona centro y en la parte norte, precisamente en la zona semiárida del país. Generalmente Prosopis levigata es la especie tipo que tiene más estudios, en la que se ha manejado mucho la investigación sobre su uso maderable y no maderable. En la zona norte, ya en lo que comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, ahí ya vamos a estar encontrando a esta otra especie, que es Glandulosa. Tenemos otra especie, o grupo de especies que se asocian a Glandulosa torrellana, y esta especie la vamos a encontrar principalmente en Coahuila. Se dice que Coahuila es uno de los estados donde, de todos los municipios que comprenden al estado, se habla de que la mayoría, 22 de ellos, está distribuido potencialmente el género Prosopis. Tenemos a otra especie, a otro grupo de especies, por ejemplo, Prosopis juliflora. Esa especie o género de especie la estamos encontrando más en las zonas costeras, Sinaloa, en la parte de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima. Ahí es donde estamos encontrando a juliflora. Y Palmeri, que se restringe a esta zona de Baja California Sur. Entonces, no nos casemos con que solo levigata es la especie que tiene mayor distribución, mayor uso.
Las demás también tienen obviamente su importancia y tienen muy bien marcado las zonas donde se están distribuyendo. Entonces, en México, en realidad, tiene una amplia distribución. El género como tal lo obtenemos desde el norte, centro y bueno, ya no tan sur, pero sí logramos apreciarla en zonas costeras. Los tipos de vegetación donde vamos a estar localizando o donde están los registros botánicos, se habla principalmente del matorral geófilo, que es el tipo de ecosistema típico de las zonas áridas, pastizales y matorral grasicable, ahí asociado a opuntias, a magueyes, algunas cactáceas de importancia. También lo podemos encontrar en otro ecosistema, especialmente acuífera, lo tenemos en selva baja espinosa subcaducifolia, asociada con algunos copales, con algunas otras especies ya típicas de selva, ya del estrato arbóreo como tal, y en bosque templado. Aquí en la zona de Hidalgo, al menos en donde nosotros nos movilizamos, en Tepeji del Río, en Tula de Allende, a pesar de ser una zona con clima característico del semiárido, también tenemos manchones o zonas transicionales donde abunda también en bosque templado, especies de bosque templado. Y bueno, pues es una especie o grupos de especies que tienen facilidad de dispersión gracias a la dispersión por animales, principalmente algunas aves, pero realmente la dispersión más exitosa es mediante animales de ganado como cabras, borregos, principalmente los que consumen la vaina. ¿Por qué es más exitosa la dispersión mediante este tipo de animales? Bueno, pues al pasar por el tracto digestivo del animal se favorece un proceso de escarificación de la semilla. Y entonces eso es lo que ya cuando el animal expulsa el material que se consume, bueno, la semilla tiene mayor facilidad para germinar. De por sí trabajar a nivel de vivero, hacer la germinación, vamos a decirle entre comillas artificial, es un reto, es difícil, a veces estandarizar el método para germinar. Se tienen que utilizar algunos productos, además de vivirla en agua, sumergirla en agua, tenemos que acelerar el proceso de la germinación. Por ejemplo, se utilizan algunos ácidos, para ácido clorhídrico, por ejemplo, ácidos sulfúricos, si no mal recuerdo, son los que se utilizan para acelerar el proceso de escarificación. Pero naturalmente son muy exitosos esos métodos de dispersión y es como entonces de manera natural se ha dispersado en los distintos bosques o en los distintos ecosistemas en los que lo estamos encontrando. Bueno, pues es una leguminosa, eso ya lo tenemos muy presente, es una leguminosa por la presencia de esas vainas, pertenece a la familia Fabaceae. Afortunadamente no se encuentra en ningún estatus de protección de la norma 059 de la Semarnat, afortunadamente, pero desatinadamente también no hemos tenido programas de manejo que nos apoyen a aprovecharla de manera sostenible. Y bien, pues como les decía, el género al que pertenece es el género Prosopis. Entonces, este género realmente se deriva una gama de especies, una gama de biotipos, una gama de complejos de especies que se están estudiando actualmente. Para lograr su identificación, requerimos conocer o tener en cuenta todas las estructuras morfológicas que nos apoyan a identificar especies. La morfología es la base para que nosotros podamos identificarla en campo, podamos acercarnos a la especie que estamos estudiando y pues también nos apoyamos de
últimamente se han hecho muchos estudios moleculares que nos ayudan a respaldar la información de la morfología. Es un árbol, sí, lo tenemos muy presente también, pero de acuerdo a lo que nos dicen de las visitas que hacemos o recorridos que hacemos con la gente en campo, es una especie que para la gente de campo es un indicio saber qué tan húmedo o qué tan rica es la zona en agua, en el drenaje de agua. Si desarrolla bien el tronco o bien el fuste, sabemos que la especie tiene muy buenos suministros de agua. Y cuando se queda en el estado arbustivo, como un arbusto, es que ahí tenemos menor cantidad de agua para que logre su óptimo desarrollo. Las estructuras morfológicas que son base para la identidad son las hojas. Ustedes observen, tienen la composición morfológica es una hoja compuesta, no se trata de una hoja simple como otras especies arbóreas. Es una hoja compuesta de la cual se forman los foliolos, o sea, los foliolos forman a la hoja, y pues la disposición es paripinada. Los foliolos van haciendo pares, conjuntos pares de foliolos, y ahí es como empezamos a acercarnos a la identidad. Obviamente tiene espinas y pues en la inflorescencia pues, se forman racimos de espigas. También las vainas bueno, son característica esencial para discriminar entre una especie u otra. El número de semillas que tiene cada vaina también es una forma de identificar. Y pues la corteza obviamente también nos va a apoyar mucho en tratar de identificar a las especies. Bueno, pues en comparación a otras especies, fenológicamente lo que nosotros vemos en campo es que la floración se obtiene en meses o la temporada de sequía, que es de marzo a mayo. Eso va a ser muy variable, depende mucho de la zona en donde se esté desarrollando. La fructificación, o sea, el producto, lo que es la vaina, ya la vamos a obtener hasta la temporada de verano. Y pues nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad no es una especie que sea netamente caducifolia, es decir, que tire su follaje en temporada invernal, ni tampoco es persistente todo el año. Hay veces que sí llega a tirar un poco el follaje y por eso es que en la literatura al menos nos reportan que se trata de una especie brevidecida. Eso quiere decir que en alguna temporada, principalmente en el invierno, sí puede llegar a tirar un poco de follaje, al menos ya no hay presencia abundante de vaina. Entonces, la fenología es el tipo de fenología que se está presentando. Se le ha dado bastantes usos en la zona norte del país. Hay muchos estudios, hay bastantes trabajos donde se le ha catalogado como una especie muy buena para la obtención de carbón. También como maderable, se aprovecha para la construcción, la obtención de polines, linetes. También se hacen algunos muebles de manera artesanal. Realmente esta especie, a comparación de algunas otras maderables que sí tienen el potencial para hacer río, ahora sí por la condición morfológica de su fuste, que tiene también muchas irregularidades en el crecimiento, pues no se le puede dar ese uso ya industrial, como por ejemplo el caso de la madera del pino. Entonces, hasta ese nivel se ha trabajado la madera de prosopis. El carbón, pues, es un carbón de magnífica calidad. La gente lo acepta muy bien porque es una madera o es un material que no genera tanta ceniza. Y entonces el poder calorífico que tiene pues es muy bueno, rinde bastante.
lo que se le da la característica de resistir bastante el calor es el tiempo de ignición, que es el tiempo en que obviamente va a seguir encendida la llama. Entonces realmente es muy durable el carbón y por eso es que es muy aceptado para cocinar y establecer así actividades a campo abierto. Usos no maderables, bueno, pues se le ha atribuido el uso como forrajero, principalmente en las zonas áridas. Se dice que es una especie que la vaina la podemos sustituir sin problema por otro forraje, como por ejemplo la cebada, porque cumple con todos los estándares nutricionales para la especie, las especies que se están alimentando. También los derivados de la vaina son los que pues, se están aprovechando, obtención de harina, del destilado, que ustedes ya pueden darse cuenta que se obtiene, la goma, la miel y también como uso medicinal. Hablar de cada uno de estos productos que se derivan del uso no maderable, bueno, es realmente se tiene que estudiar ya a niveles químicos incluso. Ya hay personas que estudian muy bien el metaboloma, todo lo que es los metabolitos que se derivan para poder aprovechar, y ya adentrarse ahí es un tema bastante amplio, pero bueno, de manera iniciativa eso es lo que se sabe. Y servicios ecológicos son los que nosotros nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, mejora la fertilidad del suelo al ser un fijador del nitrógeno. El nitrógeno por sí, solo como expresión del nitrógeno, no lo aprovecha netamente así la planta, sino que tiene que estar en sus formas asimilables, como el amonio y el nitrato. La planta pues es nodriza para algunas especies vegetales y animales. Eso quiere decir que pues es refugio para fauna, es refugio también para algunas especies herbáceas. Requieren las plantas tener a este árbol como nodriza para poderse desarrollar. Controla la erosión, eso es un hecho. Ahora sí que casi cualquier árbol, cualquier especie cumple con esa función de controlar la erosión. Tiene un potencial como bioacumulador de metales pesados y arsénico. Y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis con este punto que es los bonos de carbono. En la región norte del país, bueno, ya se tienen muy bien trabajados los programas de manejo maderable, y cuando se trata de superficies grandes, donde ya el aprovechamiento es incluso tecnificado, bueno, pues ya tenemos un esquema de aprovechamiento de la especie. Entonces, hay empresas que a nivel internacional toda la industria como tal está sometida a destinar recursos en materia ambiental para poder mitigar el efecto de la misma industria en el ambiente. ¿Y cómo lo hacen? Mediante este tipo de bonos de carbono. Ahí, por ejemplo, se sabe, o el antecedente que se tiene, es que realmente los pinos, donde son los programas de manejo maderable a nivel nacional, que son realmente los que ya dominan en la industria, en el mercado, pues ellos, los programas de manejo se inscriben a esos programas de bonos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que la industria pues está obligada a destinar recursos a los programas de manejo para poder reducir o tener un indicio de que la vegetación o lo que es las boscosas están absorbiendo ese carbono, esas emisiones de contaminantes que la industria tiene. Entonces, el bono de carbono es simplemente incorporar a este esquema al mezquite para que nosotros podamos también aprovechar el beneficio que tiene la planta como captador de dióxido de carbono. Entonces es un punto muy interesante. Hay programas de manejo por aquí cercanos en la región, al menos en la zona de Villa del Carbón.
ahí sí hay programas de manejo que reciben estos bonos de carbono. O sea, la industria está asignando recursos para que la gente que produce el bosque, que maneja el bosque, siga conservándolo para poder reducir realmente la contaminación por causa del efecto de la industria. ¿En Durango no hay experiencia con los bonos de carbono? Me parece que sí, pero desconozco cuáles son los programas o las zonas, los núcleos que están incluidos en esos programas, y deben de ser muy probablemente de pino o de alguna especie maderable de mayor porte. Pero la idea es que el mezquite ha tenido también el potencial para poder ser incorporado como una especie captadora de emisiones contaminantes. Entonces es realmente algo que puede ser muy interesante a futuro y que se tiene que incluir. Bueno, pues algo que se sabe, o sea, sabemos mucho la importancia que tiene el mezquite, sabemos sus usos maderables, no maderables, la gama de servicios que nos pueden brindar. Sin embargo, hay algo que lamentablemente no se ha controlado, no se ha equilibrado. Hay veces que la persona, el prestador de servicios técnicos, cuando está haciendo el marcado de los árboles que se van a aprovechar, a veces no es ni rentable. Realmente no es muy rentable estar extrayendo madera. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente hay mucha irregularidad en esas marcas. A veces aprovechamos más de lo que el ecosistema o lo que el rural nos puede ofrecer, y entonces es ahí donde empieza el descontrol. Ya pues me da más toneladas para el carbón, sacamos más de lo que realmente puedo obtener del rural, ¿no? Y eso pues obviamente causa la degradación acelerada de lo que es las poblaciones del mezquite y de algunas otras especies, no nada más el mezquite realmente. Entonces, eso es un problema normativo, está mal. También el cambio de uso de suelo es algo que aqueja en las poblaciones de mezquite y de otras especies. Es más rentable a veces para nosotros establecer cultivos anuales que nos dan rentabilidad en corto plazo, y quitamos obviamente la cubierta vegetal de las poblaciones naturales de mezquite o de algunas otras especies. Entonces, realmente las especies forestales se enfrentan a eso. Realmente es difícil tratar de equilibrar el uso de suelo que se le da a los terrenos aptos para especies forestales. Entonces hay un desequilibrio total. ¿Y qué se busca hacer? Pues obviamente se quiere revertir ese tipo de cosas, ¿no? Queremos el aprovechamiento nacional sostenible. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues que desde que tú haces un programa de manejo maderable, tengas en cuenta realmente las existencias volumétricas que puedes aprovechar del bosque, que no es nada más porque a mí se me antojó aprovecharlo, no, todo tiene que ir equilibrado. Entonces, pues para eso hay una serie de estatutos, de normas, de leyes, instituciones que velan por eso. Y obviamente todo tiene que ir respaldado conforme a los términos que estipula la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y también apegarnos obviamente al reglamento. De la mano, cuando ya se están llevando a cabo los aprovechamientos, bueno, pues está alguna otra institución que se encargará de vigilar que se realice de la manera más sostenible posible, y ahí entra Profepa, donde está la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, bueno, pues la NOM 152, ahí pues nos mencionan los criterios. La gente que se dedica a hacer los programas de manejo debe de estar muy empapada de esta información, debe de manejar estos términos muy bien. Afortunadamente no tengo el registro forestal nacional todavía como para meterme en ese tipo de aprovechamientos. Es realmente complicado, hay mucha presión social sobre esto,
Y bueno, ahí vamos viendo los requisitos, ¿no? Pero de la mano de estos requisitos de esa norma, bueno, parecemos titiriteros, ¿no? Estamos tratando de que, bueno, sí lo aprovechamos, pero esta otra norma me dice que tienes que fijarte también en los estatus de la especie, tienes que fijarte qué impacto va a tener el aprovechamiento sobre flora y fauna, sobre los cuerpos de agua, sobre todo el entorno. Entonces realmente tenemos que velar por esa parte, que no se genere ese desequilibrio ecológico. Y bueno, pues aquí la Secretaría pone a disposición a todo el público el ordenamiento ecológico que se tiene a nivel de estado o municipio. Dentro de estos ordenamientos existen las UGAs, las unidades de gestión ambiental. Esas UGAs nos determinan si es posible o no es posible aprovechar en materia forestal a una especie. O sea que si aquí en Tepeji o en Tula, donde hay potencial para el mezquite, de entrada el uso de suelo, lo que es la UGA, tiene la etiqueta o la política de conservación, es complicado poder impulsar un programa de aprovechamiento madurable para la especie. Entonces tenemos que ir también de la mano de estos ordenamientos para no generar obviamente conflicto en el momento del aprovechamiento. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, bueno, resulta ser a veces abrumador incluso meternos a los términos de la ley, pero sí es indispensable o es necesario que ustedes sepan como sociedad, que la gente que tiene, son poseedores de terrenos forestales, sepa que se requiere una autorización. Sin la autorización, aquí nos dice que en el artículo 32 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, si no contamos con esa autorización, así de fácil, no procedemos a aprovechar el bosque. Pero, pues obviamente, factores externos como la tala clandestina, ilegal, bueno, pues obviamente son cosas que desafortunadamente ahí ya la ley sí debe de velar por ello, pero pues obviamente es un problema social muy grave. En el artículo 73 nos habla que además de las autorizaciones para aprovechar, por ejemplo, a mezquite o alguna otra especie forestal, debemos de contar con un programa de manejo forestal. Ese programa de manejo forestal realmente son tomos de información que se deben hacer previas al aprovechamiento. Debemos de ir al bosque, debemos de analizar realmente las existencias, la condición en la que se encuentra la masa arbolada, si está debilitada, si son masas coetáneas o incoetáneas muy viejas, y entonces ahí hay que tener un esquema de aprovechamiento que nos permita regular la extracción de ese material maderable. Cuando se trata de aprovechamientos no maderables, por ejemplo para el mezquite, que se aprovecha la goma, pues obviamente ahí también tenemos que apegarnos a la normatividad vigente. En el artículo 84 de esta misma ley, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues tenemos que tener el permiso también, la autorización por parte de la Semarnat para aprovechar ese recurso. O sea, no se trata nada más de que, bueno, si yo le doy el potencial al mezquite o a cualquier otra especie forestal, la voy a aprovechar así porque sí, no. Tengo que tener, obviamente, el permiso y ese programa bien realizado. Y también dentro de este mismo, de lo que es el aprovechamiento no maderable, el artículo 91 nos habla sobre los centros de transformación. O sea, si nosotros vamos a transportar ese material a un lugar donde le van a dar el valor agregado a ese producto, la transformación también debe haber o contar con un permiso para aprovecharlo de manera legal. Y bueno, pues ya lo que es la ley se apoya mucho del reglamento. El reglamento, la ley nos enuncia cómo hacerlo y el reglamento nos dice cómo hacerlo, qué requisitos debes de tener para poder aprovechar, para poder solicitar tu autorización, para poder generar tu programa de manejo. Y ahí pues obviamente es un proceso, meter solicitud, esperar que la misma gente de Semarnat
nos visite para hacer realmente la visita en campo, asegurarse que realmente nosotros el programa de manejo que queremos realizar se cumpla y que se pueda realizar sin problema alguno. Y bueno, las personas interesadas pues obviamente deben de estar conformadas, tienen que tener una constitución. Bueno, por ejemplo, en el caso de los ejidos, pues ellos sí tienen esa figura moral para poder someter esas solicitudes. Y deben de responder toda su información con la posesión legal del documento que acredite la posesión legal del terreno. Deben de meter obviamente planos, las propuestas que se tienen que hacer en el programa de manejo forestal. Bueno, pues esto les decía, resulta a veces ser abrumador para que podamos entenderlo. Simplemente lo que aquí les quiero pues transmitir es que tenemos que velar de una parte por parte de la Secretaría, que nos den las autorizaciones y que el prestador de servicios pueda realizar la propuesta lo más equilibrado posible. Realmente les digo, a veces no es ni viable hacer la extracción del material porque se trata de material muy viejo o que las poblaciones incluso están plagadas. Entonces, cuando se trata de eso, mejor en lugar de hacer los programas de manejo forestal a esa escala de aprovechamiento, mejor ocúpate en repoblar la especie. Y es lo que pasa aquí en esta zona. O sea, realmente sí hemos visto o tenemos un antecedente de que el mezquite aquí era una zona también mezquitera que se aprovechó en su momento para forraje, para leña, pero desafortunadamente no hemos velado la parte de restaurar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente hay que incluirnos para los programas de restauración, de reforestación, para poder llegar a este punto, que es el programa de manejo forestal. Si en algún momento ya el terreno, la superficie ya tiene una superficie considerable para aprovecharla, entonces ya se puede hablar de programas de manejo a distintos niveles, como el simplificado, el intermedio y el avanzado, donde ya es necesario aprovechar esos mezquites, esas zonas de mezquite para poder sacar el uso, ya sea maderable o no maderable. Entonces, eso es lo que realmente hemos resumido del aprovechamiento del mezquite. Hay muchísima información a nivel nacional sobre las zonas áridas. Allá tienen un esquema de trabajo muy diferente porque son zonas donde sí los terrenos en verdad son muchísima superficie y de ahí sí se puede aprovechar de manera más controlada. Aquí realmente es difícil meterle números, son inversiones fuertes, primero se requiere la repoblación, pero más adelante, no sé, en 2 décadas en las que se desarrolla realmente bien el árbol y está esto repoblado nuevamente, bueno, ya se puede hablar de un programa. Hasta entonces, lo que tenemos que hacer aquí en la zona es repoblar nuevamente al mezquite, porque realmente ese es el diagnóstico que se tiene en campo, que son muy fragmentadas, muy poquitas las poblaciones, están plagadas, desafortunadamente esa es su condición fitosanitaria, y pues para llegar al aprovechamiento necesariamente tenemos que seguir incrementando la superficie y evitar que estas poblaciones se sigan fragmentando. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que sabemos del aprovechamiento del mezquite, y hasta aquí culmino con mi